Como saben ustedes, el sentido y el valor del mes de junio es cada vez más controvertido entre los católicos y el mundo secular, porque para nosotros los católicos es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, es el mes en que Santa Margarita María Alacoque recibió las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, es el mes en el que cae la fiesta el viernes del Sagrado Corazón de Jesús, y mientras que para el mundo, en una iniciativa que comenzó en Estados Unidos y que luego ha sido reconocida incluso por las Naciones Unidas, el mes de junio es conocido como el mes del orgullo homosexual o del orgullo gay, ¿no? Y esto significa marchas, apoyo de parte de las empresas, organizaciones públicas, personalidades internacionales, actores, actrices, líderes de opinión saliendo todos a apoyar la bandera y el proyecto homosexual, el proyecto gay y la ideología de género. En Estados Unidos por lo menos ha comenzado a haber un movimiento en contra, porque el tema de la simbología y los aplausos y el cambio de logotipos, etcétera, LGBT ya eran nauseabundos, estaban absolutamente por todos lados. Soy el viajero frecuente de una aerolínea que ha bajado ya en los últimos años el tono con el que celebra el mes del orgullo gay, y hay algunas empresas que han tenido muchos problemas en Estados Unidos. En concreto, la cadena Target fue tan vulgar en su promoción de ropas de baño de mujeres para hombres que se sienten mujeres, que creó un rechazo tal que no solamente les creó una caída significativa en el ingreso de gente que no quería ir a Target, madres de familia especialmente, y esto ha hecho que en muchas ciudades ya la simbología gay esté más escondida, ya no esté en el frente, esté un poco más atrás, porque la gente no quiere que se le imponga algo que no quiere celebrar. No por odio, no por homofobia, simplemente porque no quiere celebrar. No veo por qué hay que celebrar el orgullo gay. En Estados Unidos, por ejemplo, hay marchas que son no solamente vulgares, son profundamente promiscuas, escandalosas, que no son ni remotamente para que una familia pueda estar cerca mirando lo que pasa. Todo el mundo que no quiere ver eso tiene el derecho de no verlo y de no celebrarlo. Y especialmente para un católico como el que les habla, yo celebro el Sagrado Corazón de Jesús. Y por si acaso hay sacerdotes como el padre James Martin, que es ese gran promotor, digamos, de la homosexualidad y del que quiere el cambio de la doctrina católica sobre la homosexualidad, en el que todos los benditos junios en los últimos 5 años republica el mismo artículo que publicó hace 5 años diciendo que cuando se celebra el orgullo gay no se está celebrando el orgullo en el sentido del pecado, cuando sabemos que el orgullo es un pecado, es uno de los pecados capitales, ¿no? La soberbia, sino que es una manera de decir que uno reafirma aquello que Dios le ha dado, que es la homosexualidad, que es un don de Dios y que hay que aceptarlo, y que los católicos no solamente no deberían sentir ninguna resistencia, sino que celebrarlo junto con el Sagrado Corazón de Jesús, porque el Sagrado Corazón de Jesús es misericordioso y acepta a todo el mundo. Es verdad que acepta a todo el mundo, pero la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción tremenda que habla de la pasión, del dolor que le produce al corazón atravesado de Jesucristo el pecado, y de la necesidad de la conversión. Una de las cosas que me llama la atención es cómo aquellos católicos progresistas como el padre James Martin ignoran una fiesta a la que siempre le tuve devoción, porque tengo una devoción especial
por mártires relativamente modernos, por todos los mártires. En parte porque creo que el martirio es un camino corto y pronto a la santidad, especialmente para los que, como quien les habla, somos pecadores, tenemos tantas debilidades, podemos dar antitestimonio, fallar con frecuencia, y en consecuencia el martirio se convierte en una opción que está en manos de Dios. No es algo que yo pueda escoger. Pero todo esto para recordar que el 3 de junio se celebra, o sea, al comienzo del mes de junio, cuando está celebrándose pues a todo trapo el mes del orgullo gay, el martirio de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Como saben ustedes, San Carlos Luanga fue un catequista católico, tenía poco tiempo de ser bautizado, pero inmediatamente se había puesto a enseñar la fe en lo que hoy es Uganda y que en África centro oriental. Y en Uganda, en ese entonces era el reino de Buganda, y tenía un rey que era el rey Mwanga II, pagano, ¿no? Y comenzó una tremenda persecución contra los cristianos. Y no solamente los católicos, porque aquellos países que habían sido colonias inglesas como Sudán o Kenia o Uganda, los ingleses habían tenido una visión muy pragmática y, digamos, bien desinteresada de la fe, pero decía, para que los anglicanos y los católicos no se peleen, de este sitio para acá va a ser el territorio donde los anglicanos pueden predicar, y de este otro sitio para acá, o estas otras tribus son donde los católicos pueden predicar. Muchas de esas lealtades territoriales o tribales siguen todavía vigentes en los países, en las ex colonias británicas, ¿no? Así que el rey Mwanga odiaba a los cristianos en general. Primero mató a los que recién habían sido convertidos por los famosos padres blancos, ¿no? Y también mató a muchísimos anglicanos en 3 años de campaña brutal de entre 1885 y 1887. A los primeros que mataba era a los que trabajaban en su corte. Él había ordenado, el rey Mwanga, una persecución brutal de una región donde la mayoría eran anglicanos. Uno de los asistentes del rey, Joseph Mukasa, que era católico, le llamó la atención a Mwanga, al rey. Dijo: está mal lo que has hecho, has matado cristianos y son seguidores de Cristo, y tú no tienes más poder que el que tiene Dios. Mukasa se enojó con él lo suficiente como para mandar decapitarlo, ¿no? A todo esto, Mwanga había matado a cristianos, o sea, católicos y anglicanos, de manera brutal. Entonces, solamente entre comillas, cortarle la cabeza a Mukasa, a su asistente, fue un signo de que, bueno, voy a ser un poco más tolerante. Y Mukasa fue reemplazado por Carlos Luanga, que había sido bautizado en secreto y que luego comenzó él mismo a dar catequesis y a bautizar a todos los catecúmenos, o sea, los que estaban preparados, que vivían alrededor de la corte y servían en la corte: cocineros, personas que limpiaban, asistentes, etc. Y los bautizó en secreto el 26 de mayo de 1886. Entonces, a partir de ahí, la historia nos dice una cosa: que Carlos Luanga y esos otros 11 católicos, cuando el rey Mwanga II se enteró que eran católicos, los quemó vivos. Y entonces Luanga y sus 11 compañeros murieron con un par de anglicanos más, y sabemos luego que fue beatificado él y sus compañeros mártires por el Papa Benedicto XV en 1920, y luego fue canonizado en 1964 por San Pablo VI, que hacía poquito que acaba de entrar a ser papa, y lo nombró patrono de la juventud cristiana de África y patrono de las víctimas de tortura. Pero hay una cosa que se omite con cierta frecuencia y no sé por qué. La razón por la que
Luanga y sus 11 compañeros mueren es porque el rey Mwanga era un homosexual pervertido, violador de niños. Y estos catecúmenos eran muchachitos que tenían entre 10 y 14 años. Juan Carlos Luanga tenía poco más de 20. Y justamente la razón por la que el rey Mwanga decide matar a Juan Carlos Luanga es porque Juan Carlos Luanga insiste a estos jovencitos catecúmenos, jovencitos recién bautizados, que no podían participar en la orgía homosexual, pedófila, que tenía preparado el rey Mwanga II. Y eso enfureció al rey, y esa fue la razón principal. Es decir, estos muchachitos se resistieron por su fe. Se resistieron por su fe porque sabían que eso estaba mal, que esa práctica, por más que la había puesto de moda y popularizada Mwanga y uno de sus antecesores como reyes, sabían que eso era pecado y decidieron resistir por su fe y decidieron morir defendiendo su fe. Entonces, básicamente, el mes de junio, donde se celebra el mes del, entre comillas, orgullo gay, es el mes que comienza, entre otras cosas, no solamente el mes del Sagrado Corazón de Jesús, sino con la fiesta de un joven que convenció a un grupo de adolescentes y niños católicos que era mejor entregar la vida quemados vivos. No era una muerte de cortar la cabeza, etc. Quemados vivos, que participar en la sodomía orgiástica de este rey corrupto. Entonces, no quería dejar de llamar la atención sobre la razón de la muerte de San Carlos Luanga, porque muchas veces se nos presenta en los resúmenes, y bueno, los resúmenes tienen pues la ventaja de simplificar las cosas, pero también la desventaja de omitir información muchas veces importantes. En este caso, en el caso de San Carlos Luanga y sus 11 compañeros mártires, información vital, porque es un contraste que el mes de junio comience con la fiesta de alguien que dio su vida antes de pecar, para dejar muy en claro que efectivamente el Sagrado Corazón de Jesús, a quien celebramos en junio, acoge a todos, perdona a todos, ama a todos, pero quiere que todos nos arrepintamos y dejemos de ser quienes atravesamos su corazón, quienes lo coronamos de espinas. Y eso significa dejar de pecar de cualquier pecado, incluyendo la sodomía, incluso, como demostró Carlos Luanga y sus 11 compañeros mártires, hasta el costo de la vida. Que tengas un buen día.